Tu esposa ya no te desea. Es fría, distante. Trata el sexo como una obligación que preferiría evitar a toda costa. Duermes a su lado, pero la cama parece un cementerio de lo que alguna vez fue pasión. Su cuerpo está ahí, pero su alma no. La tocas y se tensa, la miras y desvía la mirada, y tú te quedas confundido, herido, preguntándote en qué momento se apagó todo. No hay otro hombre, lo sabes. Has mirado su teléfono, has notado sus rutinas, incluso has llegado a sospechar lo imposible. Pero no hay infidelidad. No te engaña con nadie más. Simplemente ya no te desea. Y lo más desconcertante de todo es que tampoco quiere dejarte. No busca el divorcio, no amenaza con irse. Parece perfectamente cómoda viviendo en este purgatorio sin sexo, en esta relación que solo conserva el nombre de matrimonio, pero no su esencia. Sois compañeros de piso que comparten hipoteca, padres que comparten responsabilidades, pero amantes que murieron hace tiempo. Y tú no entiendes por qué. Déjame explicarte lo que realmente ha pasado. No se trata de hormonas ni de edad, tampoco de estrés ni de cansancio. Lo que murió no fue el deseo físico, sino el deseo psicológico. En su mente, algo se quebró. Hubo un asesinato lento, invisible, de su atracción hacia ti, y sin darte cuenta tú mismo participaste en esa muerte, porque en las mujeres el deseo no nace en el cuerpo, sino en la mente. No se alimenta de músculos ni de piel, sino de emociones, de conexión, de admiración. Y cuando esas raíces se pudren, el cuerpo simplemente obedece. Al principio ella te miraba y sentía curiosidad, admiración, deseo. Esa chispa que hacía que el simple roce de tu mano encendiera un fuego. Pero con el tiempo, algo cambió. Cada decepción, cada palabra dicha sin pensar, cada silencio prolongado fue enterrando esa chispa bajo capas de frustración y rutina, hasta que un día, sin saber cuándo ni cómo, el fuego se apagó por completo. Y lo más cruel es que el cuerpo puede fingir durante un tiempo, pero la mente no. Cuando ella siente que ya no te respeta, su deseo se marchita. No porque haya otro hombre, ni porque tú hayas cambiado tanto, sino porque, en su mente, la historia de amor que imaginó ya no existe. Murió en silencio, como mueren las cosas que nadie se atreve a nombrar. Te preguntarás si hay solución, si puedes hacer algo para recuperar lo perdido. Pero antes de intentar resucitar un cadáver, hay que entender qué lo mató. Y lo que mató su deseo no fue una traición, sino 1000 pequeños descuidos, expectativas no cumplidas, confianza rota, resentimientos acumulados, mentiras silenciosas en el sexo. Cada uno de esos gestos fue un clavo más en el ataúd del deseo. Porque cuando una mujer deja de desearte, no lo hace de golpe. Es una muerte lenta, casi imperceptible, que empieza el día en que dejas de ser el hombre que ella imaginó y te conviertes simplemente en el hombre que eres. Y no hay peor condena para una mujer que vivir con un reflejo apagado de su propio sueño. Así comienza el verdadero drama. No con gritos, no con infidelidades, sino con el silencio de dos cuerpos que se dan la espalda, con la rutina que sustituye al deseo, con una mirada vacía donde antes hubo fuego. Y tú, sin saberlo, estás compartiendo tu cama con un fantasma. La mujer que alguna vez te amó, pero que ahora solo existe en tus recuerdos. El deseo femenino rara vez muere por una sola razón. Suele empezar con una semilla diminuta, la decepción. Cuando la mujer que te amaba comienza a mirarte y ya no ve al hombre que imaginó, sino al hombre real, su mente inicia un proceso silencioso de duelo. No está llorando por ti, sino por la fantasía que construyó en su cabeza. Y tú ni siquiera sabes que estás siendo comparado con un fantasma que nunca existió. Las mujeres no se enamoran de un hombre, se enamoran de lo que creen que ese hombre será. Ven potencial, futuro, promesa.
Te observan y proyectan en ti la versión ideal de sus sueños. El hombre que triunfará, que las hará sentir seguras, admiradas, orgullosas. No se enamoran de lo que eres, sino de lo que podrían llegar a tener contigo. Por eso, al principio todo es fuego. En esa etapa, tú pareces coincidir con su fantasía. La novedad, la emoción, la expectativa te envuelven como una armadura brillante. Ella te mira y ve un futuro lleno de posibilidades. Pero la realidad siempre llega. El brillo se apaga, las rutinas se imponen, los años pasan, y poco a poco, la ilusión se desvanece. No porque tú hayas hecho algo terrible, sino porque eres humano. No cumples la promesa que ella misma inventó. No alcanzas las metas que su mente diseñó sin avisarte. No eres el príncipe que su imaginación dibujó, sino el hombre real, cansado, imperfecto, distraído, humano. Y aunque ella no lo diga, se siente engañada, no por ti, sino por su propia mente. Pero su orgullo no le permite admitirlo. Entonces te culpa a ti. Me decepcionaste, dice su inconsciente. No eres el hombre que pensé que serías. Y a partir de ese momento, el deseo empieza a morir. Porque nadie puede desear a quien asocia con la muerte de sus sueños. Cada día que pasa sin que cumplas esa expectativa silenciosa, su resentimiento crece. Te compara con los maridos de sus amigas, con las vidas que ve en redes sociales, con los hombres de las películas o las novelas. En su mente, todos logran lo que tú no has logrado. No importa que seas un buen hombre, un marido fiel, un padre presente. Si no encajas en su visión ideal, tu valor emocional se reduce. Lo que tú ves como estabilidad, ella lo percibe como estancamiento. Lo que tú consideras realismo, para ella es mediocridad. No entiende que la vida no es un cuento de hadas, sino una sucesión de días normales. Pero su deseo no sobrevive en lo normal. Necesita admiración, idealización, ilusión. Y cuando eso desaparece, el cuerpo deja de responder. Entonces comienza a mirarte de otra forma. Ya no con deseo, sino con juicio. Ya no con ternura, sino con evaluación. Te observa como quien revisa un contrato que no cumple lo prometido. No es odio, no es frialdad, es decepción transformada en indiferencia. Y la indiferencia, en el amor, es la forma más letal del desprecio. Poco a poco, esa mujer deja de verte como hombre y empieza a verte como obligación, como rutina, como peso. El deseo muere bajo el peso de su decepción. No importa lo que hagas. Si no logras ser la imagen que una vez representaste en su mente, no habrá caricia ni palabra que la despierte. Así se produce el primer asesinato del deseo, cuando dejas de ser un sueño y te conviertes en realidad. Y para muchas mujeres, la realidad nunca será suficiente. No es la traición física la que mata el deseo femenino, sino la emocional. La mujer puede perdonar un error, incluso una infidelidad, pero rara vez perdona sentirse invisible. El deseo necesita seguridad, y la seguridad nace de la confianza. Cuando ella siente que no puede ser ella misma contigo, cuando teme tu juicio, tu indiferencia o tu burla, su cuerpo empieza a cerrarse sin que ella lo decida conscientemente. Todo empieza con pequeños momentos. Cuando te cuenta un sueño y te ríes. Cuando comparte una idea tonta y la corriges con lógica. Cuando se atreve a mostrarte algo vulnerable y tú respondes con indiferencia. No lo haces por maldad, ni siquiera te das cuenta. Pero cada una de esas veces, ella recibe el mismo mensaje. No soy segura contigo. Y con cada mensaje una parte de ella se apaga. Al principio sigue intentándolo. Te habla, se abre, busca tu complicidad. Pero cuando cada intento termina en incomprensión o crítica, aprende a callar. Ya no comparte lo que siente. Ya no confía en ti con sus miedos o ilusiones. Se convierte en actriz dentro de su propia relación, fingiendo ser lo que cree que tú quieres que sea.
demuestra solo una versión de sí misma, más dócil, más prudente, menos auténtica. Y esa represión interior tiene un costo devastador. Mata el deseo. Porque el deseo nace de la libertad. Una mujer solo puede desear cuando se siente segura siendo quien es. Cuando puede soltar el control, mostrarse frágil, entregarse. Pero si no puede hacerlo en la vida cotidiana, tampoco podrá hacerlo en la cama. ¿Cómo va a dejarse llevar sexualmente si teme ser juzgada incluso por sus pensamientos? ¿Cómo va a abrir su cuerpo si su mente se ha cerrado hace tiempo? Y así, sin discusiones ni dramas, la distancia crece. Ella no huye físicamente, pero su alma se repliega. Te acompaña en cenas familiares, en fotos de vacaciones, en la rutina de los hijos, pero ya no está contigo, y tú lo notas. Percibes el frío, el silencio, la falta de brillo. La acaricias y su cuerpo responde con tensión. No es que no te quiera, es que ya no confía. La confianza se construye en miles de pequeños gestos, pero basta con unos pocos para destruirla. Cada palabra que minimiza, cada mirada que juzga, cada vez que no la escuchas, es un ladrillo más en el muro que levanta entre los dos, hasta que un día, ese muro se vuelve tan alto que ni el sexo puede atravesarlo. Entonces ocurre algo que muchos hombres no comprenden. Ella no se va, pero tampoco se queda de verdad. Se queda por comodidad, por los hijos, por la estabilidad, por miedo. Cumple su papel, pero el deseo ya no forma parte de la obra. Lo reemplaza la rutina, la costumbre, la resignación. Así se mata el deseo sin un solo grito, sin infidelidad, sin ruptura, solo con indiferencia y olvido. Y cuando el deseo muere de esa forma, casi nunca resucita. Porque lo que se perdió no fue la pasión, sino la confianza. Y cuando una mujer deja de confiar en ti, deja también de desearte. El tercer asesino del deseo no aparece de un día para otro. Se acumula lentamente, gota a gota, hasta llenar el alma de una amargura que ni siquiera ella comprende del todo. El resentimiento. Las mujeres lo coleccionan sin proponérselo, como si cada pequeña herida fuera una piedra preciosa que guardar. Un olvido, una palabra mal dicha, una decepción sin disculpa. Ninguna de esas cosas mata el amor por sí sola, pero juntas forman una muralla que separa lo que fuisteis de lo que sois ahora. Ella no te grita, no discute, simplemente almacena. Esa vez que olvidaste su cumpleaños, ese comentario sobre su madre, esa noche en que preferiste quedarte viendo el partido en lugar de acompañarla. Ese instante en que miraste a otra mujer 2 segundos de más. Cada uno de esos gestos, reales o imaginados, se convierte en prueba de que no la valoras. No los olvida, los guarda, los pule, los convierte en su propio museo del rencor. Y en ese museo, tú eres la única exposición permanente. Todo lo que haces, incluso tus intentos de arreglar las cosas, se filtra por ese cristal sucio del pasado. Si le llevas flores, piensa que lo haces por culpa. Si la abrazas, sospecha que escondes algo. Si callas, interpreta indiferencia. Ya no hay gesto tuyo que no sea reinterpretado bajo el peso de todo lo que ella recuerda. Con el tiempo, el resentimiento deja de ser una emoción y se convierte en identidad. Ella ya no es una esposa decepcionada, sino una mártir. Yo aguanto, se dice. Yo sacrifico mi felicidad por la familia, por los niños, por mantener la casa en pie. Se convence de que su sufrimiento tiene un propósito, y tú pasas a ser el símbolo de ese sacrificio. En su narrativa, eres el culpable de todo lo que no funcionó. Y algo muy profundo sucede en ese momento. El deseo se extingue. Porque una víctima no desea a su opresor. Una mártir no puede sentir pasión por el hombre que representa su renuncia. Su deseo se transforma en deber, su amor en obligación,
su cuerpo en armadura. Ya no se entrega, se protege. Ya no ama, sobrevive. El resentimiento es contagioso. Lo comparte con sus amigas, con su madre, con sus hermanas. En esas conversaciones encuentra validación, no para sanar, sino para reforzar su papel de víctima. Hablan de hombres que no entienden, de maridos que no cumplen, de vidas que no son como soñaban. Se consuelan unas a otras, pero ese consuelo es veneno. Cada palabra de apoyo alimenta su convicción de que tú no mereces su deseo. Y tú lo notas, aunque no se diga. Su mirada ya no busca la tuya, sus gestos ya no invitan. Te habla con cortesía, no con cariño. Te toca sin intención, solo por costumbre. Lo peor es que quizás ni siquiera es consciente de su resentimiento. Pero su cuerpo sí lo sabe. Y cada vez que te acercas, su mente le susurra, no se lo merece. Así, el resentimiento se convierte en el tercer asesino del deseo. No con violencia, sino con paciencia. Mata despacio, sin ruido, hasta que un día descubres que la mujer que un día te amó ya no siente nada. No odio, no amor, solo indiferencia. Y la indiferencia es el final. Este es el asesino más silencioso y el más cruel, porque se disfraza de amor. Todo comienza con una mentira inocente, la ilusión de complacer. Al principio, cuando hacíais el amor, ambos representabais un papel. Tú querías ser el amante perfecto, el que la hiciera temblar de placer. Ella quería ser la diosa apasionada, siempre dispuesta, siempre satisfecha. Los dos actuabais sin malicia, pero actuabais. Y como toda representación sostenida en el tiempo, acabó por confundir la ficción con la verdad. Ella fingía. Fingía placer, entusiasmo, deseo. Fingía porque pensaba que así te haría feliz, porque temía decepcionarte, porque le enseñaron que su valor dependía de su capacidad de agradar. Así, cuando hacías algo que no le gustaba, sonreía o gemía más fuerte. Cuando algo la incomodaba, fingía que la excitaba. Y tú, ingenuamente, pensabas que habías encontrado el secreto de su placer. No sabías que estabas repitiendo exactamente lo que ella odiaba. Los años pasaron y esa dinámica se convirtió en costumbre. Lo que para ti era intimidad, para ella se transformó en una representación insoportable. Cada encuentro se volvió una carga. Su cuerpo empezó a tensarse antes incluso de que la tocaras. Buscaba excusas, el cansancio, los niños, el trabajo, cualquier motivo para evitar lo que ya sentía como una obligación. No porque no te quisiera, sino porque cada encuentro sexual le recordaba una mentira que había ayudado a construir. Y cuando el cuerpo se ve obligado a actuar contra su voluntad, empieza a rebelarse. Lo hace de formas sutiles, dolores, migrañas, malestares. Su mente no se atreve a decir «no quiero», así que lo dice su cuerpo. El cuerpo no miente. Cuando la mente calla, el cuerpo grita. Su deseo se convierte en repulsión. No porque tú seas el enemigo, sino porque su cuerpo asocia el sexo contigo con un papel que ya no puede seguir interpretando. Lo más trágico es que, cuando por fin se atreve a decir la verdad, tú te sientes traicionado. Descubres que lo que creías pasión era teatro, que las caricias que recordabas con ternura eran actos ensayados. Te invade la rabia, la humillación, el desconcierto, y ella, al liberarse de la mentira, siente alivio, pero también culpa. Ambos se sienten engañados, aunque ninguno haya querido herir al otro. A veces, la historia es aún más dura. Quizá nunca te deseó de verdad. Quizá desde el principio fue una ilusión, una interpretación aprendida. Muchas mujeres confunden la necesidad de sentirse queridas con el deseo sexual. Aprenden a fingir atracción como una forma de supervivencia emocional. Se convencen de que eso es amor, de que eso es deseo, pero cuando el tiempo desnuda la verdad,
ya no pueden sostener el papel, y entonces simplemente dejan de actuar. Llega un punto en que la farsa se vuelve insoportable. Ya no finge porque no puede. No porque te odie, sino porque está exhausta. Así que elige el silencio. Vive contigo, comparte casa, hijos, rutina. Pero no te desea. Prefiere la paz del silencio a la violencia de seguir fingiendo. El sexo, que alguna vez fue el lenguaje del amor, se convierte en el recordatorio de todo lo que se rompió. Ya no hay placer, solo historia. Y tú, intentando recuperar lo que crees perdido, insistes, buscas soluciones, propones cambios, pero no hay técnica ni gesto que resucite un cuerpo que aprendió a rechazar el tuyo. Así muere el deseo en su forma más íntima. No por falta de amor, sino por exceso de mentira. Porque el deseo no puede sobrevivir donde la verdad se oculta. Y así llegamos al final de esta historia. El punto donde el deseo ya no existe, pero la vida continúa. Ella no quiere irse, no quiere romper la familia, ni perder la estabilidad, ni enfrentar el caos de un divorcio. No te desea, pero tampoco quiere estar sola. Ha hecho las paces con la ausencia del sexo, con la frialdad, con la rutina. Ha aprendido a vivir sin pasión. Y tú, confundido, sigues preguntándote qué hiciste mal, buscando soluciones donde solo quedan cenizas. Te esfuerzas más, planificas cenas románticas, compras flores, haces más cosas en casa, intentando reavivar una chispa que ya no existe. Pero no funciona, porque el problema no está en lo que haces hoy, sino en lo que ocurrió durante años. Son las decepciones acumuladas, las expectativas rotas, los silencios, las mentiras. Estás intentando revivir algo que no está dormido, sino muerto. No hay fuego que encender, solo restos fríos de un incendio que nadie quiso apagar. Ella ya no siente deseo, pero tampoco dolor. Está en paz con el vacío. Para ella, la falta de sexo se ha convertido en una forma de seguridad. No tiene que fingir, no tiene que soportar, no tiene que recordar lo que perdió. Vive en una especie de equilibrio silencioso. Un matrimonio que existe en el papel, pero no en el alma. Compartís techo, hijos, proyectos, pero no piel ni mirada. Y lo más devastador es que ella está cómoda así. No le duele la distancia, no quiere cambiar. Tú eres el único que sufre. Buscas razones, lees artículos sobre cómo reavivar la pasión, cómo comunicarse, cómo reconectar. Pero nada de eso sirve si la otra persona ya ha enterrado el deseo. No se puede resucitar lo que se decidió dejar morir. Ella no te odia, simplemente asocia tu presencia con la decepción, con el cansancio, con todo lo que alguna vez quiso y no tuvo. Para ella, ya no eres un hombre, eres un recordatorio. Y, sin embargo, aún te preguntas si hay esperanza, si podrías recuperarla. La respuesta no está en lo que haces, sino en lo que ella quiere. Y la verdad más dura es que, en la mayoría de los casos, no quiere recuperarlo, porque su deseo murió de muerte natural, de rutina, de resignación. No lo mataste tú solo, lo mataron ambos, con silencios, con falsas sonrisas, con miedos, con la cobardía de no decir la verdad cuando aún había tiempo. Así termina la historia de muchos matrimonios. Una convivencia sin alma, una relación que sigue viva solo por costumbre. No fue una gran traición la que la destruyó, sino 1000 pequeñas omisiones. No fue un estallido, sino un goteo constante que vació el corazón hasta dejarlo seco. Pero hay algo que sí puedes hacer. Puedes aceptar la realidad y decidir. O bien resignarte a compartir una cama vacía y una vida tibia. O bien recuperar tu dignidad, tu deseo, tu verdad. No esperes que ella cambie si tú no cambias primero. No esperes que el fuego vuelva si ninguno está dispuesto a avivarlo. Y si reconoces en estas palabras tu propia historia, no lo tomes como una condena, sino como un espejo.
Quizá no puedas revivir lo que se ha muerto, pero sí puedes aprender de ello. Aprender a ser honesto, a escuchar, a no fingir, a no callar. Aprender que el deseo no se exige ni se mendiga, se construye cada día con respeto, con confianza y con verdad. ¿Has vivido alguna vez esta muerte silenciosa del deseo? ¿Te has visto atrapado en una relación donde el amor se convirtió en rutina? Cuéntalo en los comentarios. Tal vez tu historia ayude a otro a despertar antes de que sea demasiado tarde.